Apoyará a Movimiento Indígena de Brasil a Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enfatizó hoy que la dignidad, resistencia y unidad del pueblo son las fuerzas más poderosas frente a los intentos de subversión apoyados desde Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario compartió un editorial del periódico Granma que desmonta los propósitos desestabilizadores de una marcha convocada para noviembre próximo. La dignidad, la resistencia y la unidad son nuestras fuerzas más poderosas frente a la deshonrosa y canalla acción anexionista que sirve al enemigo histórico de la nación cubana en su plan de dividirnos para vencernos. Así escribió el jefe de Estado. Según el artículo de Granma, los organizadores de ese acto, convocado originalmente para el 20 del próximo mes, intentan arroparse con la Constitución para legitimar la provocación. En la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, el director nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán, informó que en la última jornada se reportaron 284 casos menos de COVID-19 que en la anterior. Aunque la cifra es alentadora, se debe continuar con el cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para disminuir aún más la cantidad de contagios. Los resultados de hoy, expresó el doctor Durán, reflejan una consolidación en el control de la pandemia. Con el efecto de la vacunación, que realmente en eso Cuba es un ejemplo ante el mundo, pues realmente los indicadores van teniendo una mejoría que esperamos se consolide, que es lo más importante. 27.279 muestras procesadas en el día de ayer permitió diagnosticar un total de 2.354 personas con COVID-19. Estamos hablando incluso de una cifra que es 284 menos que el día anterior, que ya había tenido una reducción en comparación con los días anteriores. Asimismo, el director nacional de Epidemiología lamentó el fallecimiento de 28 personas e informó que se reportaron 111 casos pediátricos menos que en el día anterior. Menores de 20 años con 500, de ellos de 18 años y menos, 476, todavía teniendo menores de un año 26, menores de 6 meses 6 y un recién nacido se diagnostica en el día de ayer. Esta es una cifra que en comparación con días anteriores va disminuyendo para satisfacción de todos y sobre todo de los pediatras que realmente han trabajado muy duro para lograr estos indicadores. Según el reporte, ayer el número de altas superó en 1.745 a la cantidad de personas que se diagnosticaron con la enfermedad. Lo cual hace un balance positivo y una reducción en el número de activos y lo que es muy importante, y ayer lo resaltaba nuestro presidente en la reunión con los científicos que se realizó en hora de la tarde, el valor que tiene el % de recuperados de las personas que han tenido COVID en nuestro país, que ya alcanza el 97,7%, incluso superior al que teníamos el día anterior, que era de un 97,4%. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy concluyó de manera oficial en la provincia de Camagüey el ensayo clínico Ismaelillo para edades pediátricas con la vacuna Abdala, en el que participaron más de 500 niños y adolescentes comprendidos entre los 3 y 18 años de edad. Después de varios meses aplicando los protocolos establecidos para ensayos clínicos en edades pediátricas del modo correcto, concluyó en la provincia de Camagüey el denominado Ismaelillo con la vacuna Abdala, un logro de la ciencia cubana que permite inmunizar contra la COVID-19 a niños y adolescentes desde los 3 a los 18 años de edad. Siempre he confiado en la ciencia cubana
y he admirado muchísimo al personal de salud, pero realmente haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia me ha permitido sobrepasar las expectativas, porque no solo ha sido la seriedad, la responsabilidad y la disciplina con la que se ha llevado a cabo este proceso, sino ese amor inmenso, esa entrega. Agradecerles a todos de una forma u otra a los que apoyaron este ensayo. Me sentí muy bien cuando me avisaron y me dijeron que iba a estar en el ensayo. La vacuna salva vidas, destruye virus y además, lo más importante, los va a sacar de esta epidemia. No he tenido ningún efecto secundario y después de estas 3 dosis me siento aliviado, un poco a respirar porque tengo más seguridad. Los resultados del proceso de vacunación en los más de 500 niños y adolescentes agramontinos que accedieron al ensayo clínico de Ismaelillo fueron muy alentadores. Se cumplió el objetivo de la cantidad de niños que teníamos que incluir en el estudio, terminamos con la cantidad de niños necesarios para que el ensayo tenga una fortaleza en sus resultados. Más del 80% de los eventos adversos que se reportaron fueron eventos adversos leves y que son resultados comparables con los resultados que ya se han obtenido en adultos, por lo cual podemos decir que evidentemente parece que la vacuna sí también funciona para los niños y eso nos da una alegría. Hay que esperar ahora los informes que tenemos que entregar al CENMEC para que se autorice el uso de emergencia de la vacuna también en niños. Ismaelillo no solo representa la efectividad de una vacuna, es en sí mismo el desvelo de un país por proteger a su pueblo, muestra de conocimientos acumulados y de saberes compartidos como baluarte de la nación. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión conocerán de lo que hace el gobierno cubano para detener la acelerada pérdida de biodiversidad en el planeta. La información la ofrecerá la periodista Gladys Rubio. Continuamos con otros temas. La Unión Eléctrica informa que este lunes en el país no ocurrieron afectaciones al servicio por déficit de capacidades de generación. Sin embargo, en estos momentos persisten las limitaciones tecnológicas en bloques térmicos y en emplazamientos de generación distribuida. Céspedes 4 en línea. Es noticia su entrada con 3 días de antelación. Especialistas reconocen cómo la eficiencia en los trabajos del mantenimiento planificado permitió la sincronización del bloque con 72 horas antes del momento previsto. Expertos del Despacho Nacional de Cargas señalan que en el pico nocturno de este martes, Céspedes 4 alcanzará su potencia nominal de 150 megawatts. En la ciudad héroe, otro frente en contingencia. La central Antonio Maceo enfrenta averías en sus bloques 3 y 4. La suma de las cargas de ambas unidades fuera del sistema es de unos 120 megawatts. Directivos de la Unión Eléctrica señalan que se trabaja ininterrumpidamente para restablecer esas unidades. En la 10 de octubre de la ciudad de Nuevitas, la unidad número 4 cumple un programa de mantenimientos. Este martes, la generación térmica del país tiene un déficit que sobrepasa los 630 megawatts. La reserva estimada que tendrá el sistema esta noche será de 218 megawatts, todavía lejos de los 500 que se requieren para operar de forma estable y segura. La generación distribuida, como la térmica, presenta limitaciones tecnológicas. Esta modalidad incluye los motores diésel y fuel, que deben aportar al sistema más del 40% de la generación. Autoridades explicaron a nuestro equipo cuánto obstaculiza el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba para acceder a piezas de repuesto, insumos y motores, e incluso a bancos internacionales que operen una posible compra de recursos. Ante el problema, la respuesta de ingenieros, técnicos y trabajadores para innovar y dar solución a dificultades tecnológicas. El Estado cubano destina parte de los escasos recursos financieros disponibles para la sostenibilidad del sistema. Y es que la generación de electricidad en Cuba
es una de las prioridades del país para asegurar el desarrollo y la vitalidad de la nación. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez Montoya, señaló que un nuevo marco estratégico debe reflejar de manera balanceada los objetivos para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Y esto lo hizo al intervenir hoy en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, denominada COP15, y que fue inaugurada este lunes en la ciudad de Kunming, China. La ministra felicitó a nombre del gobierno cubano al Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China por la organización de los debates de la Conferencia de las Partes sobre la diversidad biológica en momentos de especial trascendencia en las deliberaciones acerca del tema. El rescate de la biodiversidad no es un problema sencillo de resolver por los países en desarrollo, señaló. Los cambios sin precedentes en el clima y la biodiversidad amenazan cada vez más a la naturaleza, las vidas humanas, los medios de vida y el bienestar en todo el mundo. Por tal motivo, reiteramos el llamado del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión de jefes de Estado de la Alianza de Pequeños Estados Insulares realizada el 22 de septiembre pasado, al expresar, y cito, detener la destrucción del medio ambiente causada por los irracionales patrones de producción y consumo de quienes de manera egoísta se sienten confortables con el status quo. Fin de la cita. La titular del SIGMA denunció que medidas coercitivas unilaterales que experimentan día a día dificultan a varios países avanzar en el rescate de la biodiversidad. Un desafío de semejante magnitud solo puede manejarse con una sólida voluntad política, como es el caso de Cuba. En ese sentido, entre las prioridades nacionales se encuentra la protección de la biodiversidad, la utilización sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas, así como el enfrentamiento al cambio climático, las que se atienden indistintamente a través del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático y otros como el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. En su intervención en la COP15, Elba Rosa Pérez Montoya señaló que para Cuba las soluciones basadas en la naturaleza son alternativas eficientes para proteger, restaurar los sistemas dañados e impulsar la acción climática. De ahí la importancia que la isla conceda la adopción de un nuevo marco estratégico como guía del trabajo para los próximos años. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una onda tropical comienza a cruzar el territorio nacional. Fíjense que en el mapa o en las imágenes de satélite, la nubosidad que acompaña el sistema a esta hora no es identificable, pero el solo cruce del sistema inestabiliza el área. También tenemos este sistema de niveles medios con la vaguada sobre la región central. Ha dejado lluvias que son numerosas desde Mayabeque y hasta Camagüey. Acumulados significativos ahí en Playa Girón, 109 milímetros en las últimas 24 horas y en Batabanó, Mayabeque, 94 milímetros. Lluvia fuerte e intensa durante la tarde y hasta el anochecer, que hoy debe repartirse un poco más hacia el occidente y mantenerse en horas de la tarde-noche ya en zonas del interior y sur desde Mayabeque y hasta las provincias orientales. Así que hay que prestar atención a la actividad de tormenta eléctrica durante la tarde y hasta el anochecer, porque puede ser fuerte en alguna localidad. El pronóstico: cielo mayormente nublado en casi toda la región occidental, localidades del interior y sur del resto del territorio nacional hasta el oriente del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer, que se extenderán a las primeras horas de la noche. Fíjense que en la noche todavía vamos a tener alguna actividad de chubascos. Puede ser más aislada en La Habana, interior y sur del resto de las provincias hasta el centro del país, mucho más aisladas para el oriente, donde casi no lloverá en horas de la noche. Las temperaturas, bueno, máximas hoy con valores desde 31 hasta 32 grados Celsius, muy fresco el occidente y el centro, algo más cálido el oriente, pues las máximas pueden llegar nuevamente a 34 grados en Santiago de Cuba y en Guantánamo. En la noche los valores de temperatura entre 24 y hasta 25
17 grados Celsius. Claro, donde llueva será más fresca la temperatura. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional y en el mar se mantiene el poco oleaje en el litoral nororiental, la mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, la tarde y hacia el anochecer vamos a tener algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur de casi toda la mitad oriental del país, pero en el occidente pudieran ser un poco más extendidas, exceptuando zonas de la costa norte. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz. Por favor, cuídense mucho y hasta mañana. El asesoramiento, diagnóstico y la capacitación forman parte esencial del proyecto de colaboración Vietnam-Cuba para fortalecer las capacidades e impulsar la producción de alimentos. Un grupo de especialistas de la hermana nación se encuentra en Cuba para intercambiar con directivos de las empresas de granos y la agricultura, así como productores. En Mayabeque inició el periplo que continuará por toda la región occidental. Hasta la Cooperativa de Créditos y Servicios Carlos Manuel de Céspedes en el municipio de San Nicolás, en Mayabeque, llegaron los especialistas vietnamitas para intercambiar y proponer experiencias que impulsen la producción de alimentos. Encontramos con 4 especialistas vietnamitas en nuestra provincia, donde van a estar con nosotros preparándonos y capacitándonos aquí en la provincia, sobre todo en la Carlos Manuel de Céspedes, que es una de las formas productivas del proyecto. En las áreas pertenecientes al productor líder Omar Caínzo Sayala, el grupo de la región asiática enfatizó en transformar las técnicas de siembra y sustituir los insumos por productos biológicos que puedan ser elaborados en las propias áreas. Objetivo de nosotros trabajamos aquí en Mayabeque para cooperar con la empresa, para trabajar juntos directamente con CCS. La meta para ayudar a los productores, buscar la solución para mejorar los rendimientos de producción. La visita se extenderá a las provincias de la región occidental con el propósito de recorrer las cooperativas vinculadas al proyecto de cooperación Vietnam-Cuba para mejorar las técnicas, la producción de arroz y otros cultivos en general. Desde Mayabeque, Raiza Ortega Herrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, nuevas áreas protegidas se suman en Cuba a las ya reconocidas oficialmente en el país. La decisión coincide con la Conferencia de Naciones Unidas que busca fórmulas para detener la acelerada pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. 24 nuevas áreas protegidas incrementan los espacios geográficos donde se preserva lo más valioso del patrimonio natural cubano. El sistema de áreas protegidas aglutina 215 zonas terrestres o marinas identificadas como de gran valor para la biodiversidad. Expedientes que gradualmente se presentan y ahora suman 143 las oficialmente reconocidas. Es un sistema que está coherentemente también articulado con las principales prioridades del país, dígase el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y el Plan de Enfrentamiento, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático de la República de Cuba, donde en todos los sitios priorizados del Plan de Estado se encuentra área protegida con todo su servicio ecosistémico completo. Un sistema abarcador que con centenares de profesionales de nivel superior y con el SIDMA como rector, aglutina en cada área a organismos, instituciones científicas, autoridades locales, además de 700 comunidades que habitan en esas zonas de gran valor para la biodiversidad. Un sistema que se impone como reto a corto plazo la sostenibilidad financiera, según el director del Centro Nacional de Áreas Protegidas. Estamos hablando de un sistema que cubre más del 20% de la superficie nacional y más del 17% de toda la superficie terrestre de Cuba. Así que para un país pequeño como Cuba, en vía de desarrollo, es un reto mantener un sistema nacional de áreas protegidas tan extenso como el que tiene Cuba. El especialista señala también como prioridades mejorar la calidad de vida de quienes habitan dentro de las áreas protegidas y ser más eficientes en el enfrentamiento a las ilegalidades sobre los recursos naturales. Para ello, considera imprescindible el uso de tecnologías que en otros países facilitan los monitoreos, la detección de ilegalidades, de plagas e incendios. Hoy el sistema básicamente se financia por el presupuesto del Estado. Un sistema que tiene tantas potencialidades como el desarrollo del turismo naturaleza. Puede generar alternativas socioeconómicas que pueden ser una contribución significativa al desarrollo económico y social del país
en tanto ahora solo depende de un presupuesto. Las 24 nuevas áreas protegidas son parte de un sistema que crece y se fortalece para salvaguardar el patrimonio natural de la nación. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué acontece en el panorama mundial hasta este minuto. Comenzamos en América Latina, pues cientos de representantes de pueblos indígenas, activistas sociales, campesinos y miembros de la sociedad civil guatemalteca, encabezados por la Asamblea Social y Popular, marcharon por las principales vías de la capital en contra de la discriminación y a favor de la dignidad indígena, negra y popular. La protesta en Guatemala se suma a la de otros países latinoamericanos, en la cual, además de oponerse a la colonización europea sufrida hace más de 500 años, denuncian la falsa independencia de la corona española hace unos 200, pues los manifestantes aluden aún ser víctimas de una suerte de colonialismo de Estado. La Convergencia Nacional Maya Guaquiopque indicó que en este nuevo aniversario de lucha y resistencia, desarrollado en medio de una pandemia mundial en la que los pueblos originarios son los más afectados debido a la pésima y catastrófica gestión del gobierno de Alejandro Gian Matei, se ha sumado el agravamiento del hambre, la pobreza, el abandono, la exclusión y el racismo estructural del Estado guatemalteco. Continuamos también de esta región. Supimos que el cacique Raoni Metutkire, principal líder indígena de Brasil, aseguró en una entrevista que apoyará a Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de octubre del 2022 e instó hoy a todos a respaldar al expresidente. El comunicador Daniel Camargos reseña en su trabajo periodístico que Raoni está cansado. Incluso un año después de derrotar a la COVID-19, el líder nativo sigue sintiendo dolor en el cuerpo y dificultad para respirar. Sin embargo, recalcó que deben apoyar a Lula para que se haga cargo del país y tener tranquilidad. El fundador del Partido de los Trabajadores aparece como favorito en todas las encuestas de opinión rumbo a las justas comiciales del próximo año. Fortaleció su intención de voto después de que la Corte Suprema anulara sus condenas y posibilitara su participación en la carrera por la presidencia. En Estados Unidos se calcula que tras la decisión de Joe Biden de desviar los recursos para la construcción del muro con México, unos $100 millones en materiales se quedan sin utilizar en Texas. Además, las empresas contratadas siguen recibiendo su dinero pese a que no trabajan, pues lo firmado sigue en vigor. El analista político José Ignacio Martínez Cortés asegura que pese a cancelar la construcción del muro, Joe Biden sigue la misma política migratoria de Donald Trump. La política migratoria de Biden no se separa, no es distinta a la que impulsó Trump. Lo vimos recientemente como los policías migratorios de Estados Unidos arremetían contra los migrantes haitianos. Parecía una escena del siglo XIX en los campos de esclavitud del sur de Estados Unidos. Entonces, el presidente Biden necesita pronto dar resultados en torno a la reforma migratoria que prometió, y esto lo tiene que presentar en el primer trimestre de 2022 para que sea aprobada por el Congreso, por supuesto, para que sea aceptada por los actores políticos, por los agentes económicos, de cara a las elecciones de noviembre de 2022. Es en este sentido que al presidente Biden le urge ya tener una propuesta. Es en este punto donde vendrá una nueva faceta en la cooperación entre México y Estados Unidos, a raíz de que el presidente Biden hace suyo el programa del presidente López Obrador para invertir en los países de Centroamérica. Este miércoles el presidente de Chile, Sebastián Piñera, vuelve a hacer noticia. Envuelto en el escándalo Pandora Papers, a partir de hoy enfrenta la acusación constitucional de los diputados opositores por vínculos con la venta de un proyecto minero en un paraíso fiscal, revelada por la investigación periodística. La periodista Irma Shelton ofrece los detalles. Según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
En 2010, cuando Piñera ejercía su primer mandato, él y su familia vendieron a un amigo acciones de la minera Dominga por $152 millones, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El pago debía efectuarse en 3 cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental. De acuerdo con la oposición, al mandatario se le acusa de infringir abiertamente la Constitución en relación con el principio de probidad y comprometer el honor de la nación. Así lo dio a conocer el diputado Thomas Hersh, de Acción Humanista. Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. Todos los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario y esperamos también por parte de los diputados y diputadas del oficialismo para luego en el Senado completar este proceso con la destitución del presidente de la República, Sebastián Piñera. Los legisladores esperan que la acusación pueda ser analizada antes del 21 de noviembre, cuando tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Además de un posible juicio político en su contra, Piñera enfrenta la investigación que le realiza la Fiscalía de su país. Desde la redacción internacional, Irma Shelton Tacé. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Gracias, Karina. Continuamos ahora con otros temas. La sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Cuba, en este Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, desde el escenario virtual presentó el Manual Comunitario sobre Gestión Inclusiva para la Reducción de los Riesgos de Desastres, una herramienta necesaria en los centros escolares del país que ayudará a visibilizar la necesidad del cuidado al medio ambiente en todo el planeta. Gracias a la labor conjunta entre la sede de la UNICEF en Cuba, la Defensa Civil y el Ministerio de Educación de nuestro país, se presentó de manera online el Manual Comunitario sobre Gestión Inclusiva para la Reducción de Riesgos de Desastres. El manual ha resultado ser una herramienta para abordar los temas de discapacidad, de inclusión, de vulnerabilidades que tendrían que ver con edad, género, algún tipo de discapacidad, para reducir así los riesgos de desastre. Este manual servirá de herramienta para potenciar una cultura de prevención ante los posibles riesgos de desastres desde una gestión inclusiva. Es una publicación metodológica, didáctica y educativa con varias opciones. El manual es un paquete que consta de una versión para docentes, una versión digital para personas con discapacidad visual, una versión en formato amigable de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, un paquete de redes sociales que estaremos lanzando en las próximas semanas y además consta de un juego de mesa destinado a niñas y niños en edad escolar. Trabajar desde las escuelas y hacia las comunidades. Hoy se habla de la inclusión educativa y este manual va dirigido a aquellas personas con necesidades educativas especiales, incluyendo a aquellas niñas y niños que estudian en nuestras escuelas. Sensibilizar, estimular emociones cognitivas en los peques desde la perspectiva inclusiva, porque aprender a cuidar el medio ambiente, conocer de reducción de riesgos de desastres, es preservar nuestra casa grande. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de este noticiero conoceremos de un programa de televisión que acompaña y explica el proceso de informatización de la sociedad cubana. La periodista Indira Román tiene los detalles. Evaluar la efectividad de las vacunas cubanas Soberana Plus en 520 sujetos en edades pediátricas de entre 2 y 18 años es el objetivo del ensayo clínico iniciado en el pediátrico capitalino Juan Manuel Márquez y que incluye en su fase 2 a niños cienfuegueros.
Expertos del Instituto Finlay de Vacunas, creadores del inmunógeno y otras autoridades coinciden en la alta convocatoria de padres y sus hijos a este estudio, cuyos resultados decidirán el uso masivo de Soberana Plus en edades pediátricas en todo el país. Anthony ya no quiere volver a sentirse como cuando el virus entró en su pequeño cuerpo. La COVID que viene de la calle. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentías? Mal, muy mal. ¿Tuviste fiebre? Catarro. ¿Y ahora por qué te vacunas entonces? Para que se quite la enfermedad. Tras recibir la vacuna cubana Soberana Plus, espera pase el tiempo de una posible reacción ante la mirada de quienes avalan cada detalle del ensayo clínico fase 1-2 para pequeños convalecientes a la COVID-19. Precedida de la inmunización de 40 niños en el Hospital Capitalino Juan Manuel Márquez, necesaria notificación para la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos SECMED, a mediados de septiembre comenzó el reclutamiento y esta semana la vacunación en el pediátrico Cienfueguero Paquito González Cueto. Son 480 sujetos para completar 520 sujetos. El objetivo es demostrar que esta vacuna Soberana Plus en los convalecientes de COVID-19 tiene un impacto importante en la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad demostrada con la vacuna. La provincia de Cienfuegos pues nuevamente es privilegiada con ser la primera provincia en el país, después de la capital, de poder inmunizar a los niños convalecientes de la COVID-19 de 2 años hasta 18 años de edad. La presencia de los padres con sus hijos al ensayo clínico ha sido maravillosa. Han asistido con deseos de proteger a sus hijos contra el SARS-CoV-2. Incluso en el momento de la evaluación inicial y del reclutamiento, que fue viernes, sábado y domingo, tuvimos niños que no se pudieron incluir porque pasaban de los 240 niños que podemos entrar en el ensayo clínico en la provincia de Cienfuegos. Perseguimos tener los resultados del estudio y darlo a la entidad reguladora y a las autoridades de salud en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública. Y son los que deciden la conducta más apropiada para seguir contra nuestros niños y adolescentes. Propósito que trae al pediátrico Cienfueguero a niños como Anthony y padres como estos. Mi niña sí pasó un mal momento, tiene 14 años, estuvo en terapia intensiva y yo sí estoy muy de acuerdo ponérsela porque yo sé que eso es una cosa que es para su bienestar de ella y de todo lo que se lo van a poner. Nosotros desde que comenzamos a escuchar las noticias de que Cienfuegos iba a formar parte del ensayo clínico, estuvimos motivados por incluirlo a él, porque de esta manera tenemos más confirmación de cuánto se eleva su nivel de anticuerpos ante la COVID y siempre es una ventaja que le hagan todos los chequeos previos y es siempre esperanzador. Más protegido, más inmune, más feliz. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba está en condiciones de continuar el curso docente de manera presencial con calidad de forma escalonada según la situación epidemiológica de cada territorio. Así lo aseguró la doctora en ciencia Enaelsa Velázquez Coviella en conferencia con medios de prensa nacionales y extranjeros. Por cierto, Diana, que la ministra de Educación también informó que la premisa principal de esta nueva etapa será la protección de la salud y la vida de estudiantes, profesores y trabajadores, con el apoyo fundamental de la familia. Velázquez Coviella precisó también que el inicio de las clases presenciales será el 4 de octubre, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de cada territorio, para un primer grupo que comprende los grados terminales 12, tercero y educación técnica y profesional y tercero y cuarto de formación pedagógica. El 8 de noviembre lo harán estudiantes de sexto grado y el 15 de noviembre el resto de las enseñanzas. Detalló la ministra los esfuerzos del país para garantizar la base material de estudio y el uniforme escolar y el cumplimiento con rigor de las medidas para prevenir el contagio en las instalaciones. Un alto % de estudiantes ya tienen las 3 vacunas y se decidió permitir el acceso a las aulas de aquellos que por determinadas razones aún no han sido vacunados. La ministra de Educación dedicó un reconocimiento especial a los organismos e instituciones que garantizaron el desarrollo docente sin reportarse casos de COVID-19 en círculos infantiles ni en centros de niños sin amparo filial.
Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. Continúa el recorrido por las provincias de nuestro país de los dirigentes del INDER. Ahora hacemos contacto con el colega Ernesto Amaya Esquivel en Pinar del Río, pues allí visita las instalaciones el primer vicepresidente del organismo, Raúl Fornés. Buenas tardes, Ernesto, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Glenda, por este contacto con la más occidental de las provincias. Como bien dices, en este momento se desarrolla una visita de trabajo por parte de la Dirección Nacional de Deportes a Pinar del Río. Específicamente se encuentra en nuestro territorio el vicepresidente primero, Raúl Fornés Valenciano, quien en este momento está realizando un recorrido por algunas instalaciones deportivas del municipio de Pinar del Río. En horas de la mañana tuvo un conversatorio con el Consejo de Dirección Ampliado del INDER en Vuelta Abajo y se tocaron algunos temas de interés. El primero fue el chequeo de los acuerdos a la visita anterior. También se insistió en el inicio del curso escolar en este territorio afectado fuertemente por la pandemia y también el tema de las instalaciones deportivas, un punto que ahora mismo afecta bastante a Pinar del Río. A las 5 de la tarde serán las conclusiones de esta visita de trabajo y usted podrá tener más detalles en próximas emisiones. Devuelvo las facilidades a los estudios centrales. Gracias, Ernesto. Ahora la señal se traslada hasta Camagüey. Allí el colega Guillermo Rodríguez tiene detalles de la visita del vicepresidente del INDER, Omar Venegas. Buenas tardes, Guillermo. Adelante. Sí, gracias, Glenda. Qué placer saludarte directamente desde la ciudad de Camagüey. Segunda parada de este grupo de trabajo que recorre las instalaciones del INDER a nivel de país y que encabeza en la zona oriental central de Cuba el vicepresidente Omar Venegas. En la mañana Venegas estuvo intercambiando con los trabajadores del deporte. Anoche en el trayecto entre Las Tunas y Camagüey estuvimos en el Consejo Popular Cascorro en el municipio Guaymaro, donde verdaderamente han hecho un trabajo encomiable, sobre todo en ese combinado deportivo, rescatando el terreno de béisbol, las canchas de baloncesto, de voleibol, el gimnasio de judo. Y bueno, en la tarde estaremos visitando la EIDE, Cerro Pelado, que se prepara para el reinicio del curso escolar y por estos días sirve de centro de aislamiento como otras 5 instalaciones de esta provincia. Así que el vicepresidente Omar Venegas elogia el trabajo que se ha hecho en Camagüey, sobre todo con el rescate de las instalaciones deportivas en la mañana de este miércoles y seguirá el recorrido en la tarde. Mañana Venegas y su grupo de trabajo estará en Ciego de Ávila. Te devuelvo la señal directamente desde territorio agramontino. Gracias, Guillermo. Sobre estos recorridos tendremos más detalles en próximas emisiones. Pasamos ahora a noticias del béisbol japonés. Por Chunichi, el cubano Ariel Martínez se fue de 4-3 con 3 sencillos y la única empujada de su equipo para elevar su promedio a 2.61. Por su parte, Adeini Echavarría sonó un imparable en 5 turnos, anotó una carrera y remolcó a un compañero en el triunfo de 8-2 de los Marinos de Lote sobre los Búfalos de Orix. Su promedio quedó en 202. El granmense Alfredo Despaine se fue de 2-1 con un doble, una anotada y 2 boletos en la derrota de 2-1 de los Halcones de SoftBank ante las Águilas de Rakuten. Su promedio ascendió a 2.52. Pasamos ahora al ámbito internacional. Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con más tripletes internacionales. Veamos el reporte de una televisora extranjera. Cristiano Ronaldo ha batido un nuevo récord al marcar 3 goles a Luxemburgo. El capitán de Portugal se convierte en el líder de todos los tiempos en cuanto a tripletes internacionales al marcar el 10º en la victoria de su país por 5-0 en la fase de clasificación para el Mundial. También es el segundo jugador masculino que supera los 100 goles internacionales, lleva 115 y aún tendrá más oportunidades de seguir marcando. Pasamos a Sudamérica. Mañana se enfrentarán Argentina, Perú y Brasil, Uruguay en busca de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Premundial Sudamericano de cara a Qatar 2022, donde casi todo puede pasar. Brasil defiende su invicto ante un aturdido Uruguay. Con 28 puntos, la canariña recibe a la celeste en Manaus, donde unos 10.000 espectadores le apoyan en el estadio. Brasil ha tenido pinceladas de fútbol que pueden complicar y mucho a los celestes, pese al empate sin goles frente a Colombia y al muy criticado desempeño de Neymar. El equipo uruguayo con 16 puntos lleva un rendimiento preocupante de cara a Qatar, tras sufrir un humillante 3-0 ante Argentina. Los goles de Luis Suárez y Edison Cavani se extrañan más que nunca.
En tanto, Argentina se enfrenta en Buenos Aires a Perú. Con 22 puntos, la albiceleste busca extender el romance tras la conquista de la Copa América, mientras los incas buscan frenar a Lionel Messi y al equipo argentino, que encontró la receta para jugar a ritmo de su estrella. Perú debe atacar para conseguir los goles que tanto necesita y así salir de la séptima posición con 11 puntos. Finaliza así este tiempo dedicado a los deportes. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Glenda. Continuamos ahora con otros temas de análisis internacional. El gobierno de Ecuador está a las puertas de una crisis de Estado, una vez que la Asamblea Nacional ha comenzado oficialmente las investigaciones sobre el presidente y su relación con los Pandora Papers. Y esto ocurre, Diana, una semana después de haberle rechazado al Ejecutivo su proyecto de reforma laboral y tributaria. Nuestra corresponsal en Ecuador, Lourdes Stutzer, nos comenta sobre este tema. Que no debemos temerle al riesgo, porque solo quien arriesga triunfa. Cuando Guillermo Lasso se deshizo de 11 de sus 14 empresas en Panamá hace unos años, no se imaginaba que no iba a ser suficiente con eso para ser presidente y vivir en paz. La reciente publicación como Pandora Papers de los datos reunidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación le han vuelto a quitar el sueño al banquero, que ahora, siendo presidente, se enfrenta a su pasado y también a su presente. Porque si bien para otros no es ilegal tener empresas en Panamá, o en Suiza, o en las Islas Caimán, si eres ecuatoriano y las tienes, no podías haber aspirado a un cargo público. La Asamblea Nacional ya inició oficialmente la investigación sobre el presidente una vez que la Comisión de Garantías Constitucionales fue designada para esclarecer lo que todo el mundo en Ecuador ya sabía, que Guillermo Lasso invirtió en Panamá por años las jugosas ganancias de sus negocios, evitando así tener que pagar todavía más impuestos millonarios en Ecuador de lo que sí había pagado. Lo hizo el mismo hombre que hace unos pocos días envió a la Asamblea Nacional una ley que destroza las posibilidades de tener un empleo digno y propuso una subida de los impuestos para la clase media. El mismo que hoy advierte al país con una consulta popular para pasar esa ley sí o sí, porque la Asamblea le dijo que ese proyecto debe reescribirse porque tiene vicios de inconstitucionalidad y él no quiere reescribirlo. El ambiente se enrarece en un cruce de amenazas entre el presidente y la Asamblea y la sombra de una muerte cruzada acecha. El presidente puede disolver la Asamblea y la Asamblea destituir al presidente. Si esto llegara a pasar, el Ecuador se aboca a un choque de trenes, a la peor crisis de Estado desde el feriado bancario de 1999. Todo porque el mismo hombre que tuvo negocios por años en paraísos fiscales, o sea, que ha evadido impuestos en su país, quiere aprobar una ley, dice él, que de oportunidades para que la gente pague más impuestos y para que hasta cuando te despidan del trabajo debas indemnizar al dueño porque te has portado mal. Lasso entra así en un laberinto que él mismo se construyó el día en que, sabiendo quién era y a dónde había llevado su dinero, soñó con ser presidente del Ecuador. Desde Quito, Lourdes Stutzer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 13 de octubre se celebra el Día del Trabajador Bancario. El colectivo del Banco Popular de Ahorro llega a la fecha con el compromiso de brindar un mejor servicio a cada cliente. Poco a poco, el Banco Popular de Ahorro retoma los horarios y servicios habituales en la provincia de Matanzas ante la disminución de los casos de COVID-19. Nuestros servicios tradicionales, el ahorro, el crédito, los servicios de tarjeta magnética que hoy son tan demandados, se continúan ofertando las tarjetas en USD y como nuevo vamos a comenzar a hacer nuevamente los servicios de domiciliación de nómina a los centros de pago. Asimismo, también estos centros de pago se va a trabajar para trasladar las cuentas de ahorro para el futuro que están soportadas en las antiguas libretas, tarjetas magnéticas. La red de sucursales en el territorio ha mantenido el funcionamiento del banco durante más de 1 año y medio de pandemia. Ahora retoman muchas actividades interrumpidas y agregan novedades para los clientes. Estamos también en la banca corporativa trabajando con la banca de fomento agrícola. Ya en este sentido tenemos financiada la empresa citrícola Victoria Girón para el cultivo de la guayaba y se le está dando un seguimiento al funcionamiento de este crédito. Asimismo, también estamos trabajando con las nuevas
forma de gestión no estatal, en este caso las MIPYMES que han sido aprobadas, que también el Banco Popular de Ahorro tiene actores económicos en este ámbito. En el Día del Trabajador Bancario, los colectivos redoblan esfuerzos para brindar a cada cliente un mejor servicio donde prime la calidad. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Perfeccionar las posibilidades de intercambio entre los actores económicos de la isla obliga a la búsqueda de nuevos escenarios para socializar experiencias y buenas prácticas. Justo con ese propósito sesionó el encuentro entre consultoras, universidades y centros de investigación sobre los estudios de mercados y de factibilidad para las empresas cubanas. ¿Cuánto pueden las consultoras cubanas facilitar el camino al sistema empresarial? ¿Cuáles son los desafíos de estas estructuras en el actual contexto? Algunas de estas interrogantes se despejaron durante la sesión de trabajo de la Jornada Económica Productiva con sede en la Cámara de Comercio de Cuba. Alegna Lombillo, jefa de investigación de mercado de ProCuba, explicó la dimensión del desempeño de las consultoras. De lo que se trata, detalló la especialista, es de monitorear las competencias, definir los precios, cuantificar oportunidades y mercados. Los estudios de mercado constituyen la antesala no solo de la comercialización, sino también de las producciones tanto para el mercado nacional como para las exportaciones. La jornada devino excelente intercambio con el aporte de los centros de investigación de las universidades cubanas y la Oficina Nacional. Buenas tardes. La Escuela Profesional de Arte José María Heredia y Heredia en Santiago de Cuba celebra 35 años de creada justo en este mes de octubre. Las clases presenciales iniciaron en la institución que cuenta con más de 500 alumnos en las diferentes especialidades. La Escuela Profesional de Arte José María Heredia y Heredia en Santiago de Cuba reinició sus clases con más de 500 alumnos, luego de haberse ofrecido por más de un año como centro de aislamiento y hospital en la lucha contra la COVID-19. Reinició sus clases en aulas y salones, así como en varias instituciones culturales de la ciudad. Caliban Teatro, Teatro Heredia, Guiñol Santiago y el Conservatorio de Música Esteban Salas. Lo vemos como varias escuelas en una misma escuela, porque cada una de las especialidades es una escuela diferente, más la formación general. Le doy clase casi a toda la especialidad. Somos unos pocos profesores de repertorio. Yo empecé dando técnica de la danza, pero me incliné por el repertorio, por la coreografía. La escuela es nido y fragua, donde se moldea parte importante del talento artístico de esta región del oriente cubano. Alumnos y profesores coinciden que estos últimos años han sido atípicos y complejos, época en la que se ha crecido en iniciativas para la superación profesional. El reto más importante para mí como director en este periodo de pandemia ha sido asumir la nueva forma del proceso de formación. Realmente la naturaleza de los procesos que se realizan en nuestra institución han sufrido cambios. Esta escuela retoma las clases y otras urgencias propias de su misión social. La preparación en las diferentes especialidades y enseñanzas continúa con el mismo rigor, porque serán estos los artistas que defenderán la identidad cubana. Todos nos sentíamos muy felices de ver de nuevo arribar a nuestros estudiantes a las aulas después de un reencuentro de más de un año, y creemos que sí, que el resultado al final va a ser el esperado. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, y Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la primera edición del evento Cuba en B se desarrolló este martes en el Centro Cultural Plaza de 31 y 2 como parte de las acciones por la Jornada de la Cultura Cubana. La cita, impulsada por el proyecto Por la Ruta del Esclavo, aunó dos momentos. El primero sobre el estado actual de la producción fonográfica homónima del cantautor Gerardo Alfonso, que verá la luz próximamente bajo el sello EGREN, y un segundo más teórico enfocado en el análisis de la herencia africana en la cultura nacional. Este último contó con las intervenciones del presidente de honor de la UNIAC, Miguel Barnett, el director del Museo Casa de África y el presidente del Comité Cubano por la Ruta del Esclavo, Alberto Granados, así como otros directivos de instituciones cuya labor mantiene estrechos vínculos con esta iniciativa de la UNESCO con el fin de estudiar el fenómeno de la trata esclavista y la salvaguarda de la memoria africana.
Y la serie documental Unos minutos en la vida del multifacético realizador Carlos Collazo vuelve a la pantalla chica con una nueva propuesta este miércoles 13 de octubre a las 3 de la tarde por el canal Cubavisión. En esta segunda temporada podremos disfrutar de otros 45 capítulos de 15 minutos cada uno. La novedad de esta entrega es que se ha ampliado el espectro de entrevistados a otras manifestaciones artísticas. Estarán bailarines, directores de orquesta, músicos y artistas visuales, por solo mencionar algunos. Ellos develarán importantes momentos, no solo de su labor creativa, sino también de su vida personal. También a través de testimonios de familiares, conoceremos anécdotas de otros grandes de la cultura cubana ya fallecidos y que merecen estar en la serie por la brillante trayectoria que han dejado a las nuevas generaciones. La premier de esta gustada serie documental será este miércoles 13 de octubre a las 3 de la tarde por el canal Cubavisión. Además, podremos encontrar estos audiovisuales en el sitio oficial del Instituto de Información y Comunicación Social. Conchi Pérez Fernández, Sistema Informativo. Y justamente este 13 de octubre celebra su cumpleaños 84 la cantante cubana Teté García Caturla, hija menor del gran compositor cubano Alejandro García Caturla. Nacida en Remedios, inició su vida musical a muy temprana edad. Integró la banda infantil del maestro Agustín Jiménez Crespo y realizó estudios en la Academia Municipal. En 1958, ya en La Habana, realizó actuaciones con la Zanacaona. En 1963 integró el cuarteto Las de Aida como cuarta voz. Con ellas actuó en diversos escenarios cubanos y realizó giras por Panamá, México, España, Angola y Finlandia. Para 1980 ya se escuchaba como solista del grupo Estrellas de Areguito de Legrén, que dejó excelentes discos y obtuvo gran éxito en Venezuela, al lado de voces clásicas como Tito Gómez, Miguelito Cuní y Pío Leiva. A partir de 1998 se incorpora al proyecto Afro-Cuban All Stars como solista, presentándose con éxito en diferentes festivales mundiales. A decir de la crítica especializada, Teté García Caturla posee una tremenda escuela, la genética y la adquirida junto a grandes maestros, un sentido rítmico envidiable, timbre propio y versatilidad, así como el tremendo cariño y respeto que profesa por su público. Y con esta información yo me despido por hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. Cuba implementa un riguroso programa de informatización de la sociedad. Se trata de agilizar los procesos de la vida y garantizar el bienestar de los ciudadanos. La televisión cubana cada martes propone un programa que acompaña y explica ese proceso de informatización. Conexión Cuba, que así se llama, ya cumple 2 años de su primera salida al aire. Tiene un set completamente virtual, nos pone al tanto de lo más reciente en materia de tecnologías a nivel internacional, videojuegos y soluciones digitales. Pero lo más importante es que nos habla sobre Cuba y su proceso de informatización. Ese es el centro del programa televisivo Conexión Cuba, desde que fuera creado hace 2 años. Conexión Cuba surge para visibilizar el proceso de informatización que lleva el país, impostergable, que debe convertirse en una herramienta cotidiana y que sus resultados son de uso en los diferentes escenarios de Cuba. Un programa de 12 minutos y que tiene alianzas estratégicas con el Ministerio de las Comunicaciones y diversas empresas del sector. Son muchas las empresas, las instituciones, incluso personas que forman parte del sector no estatal, las que están trabajando en función de procesos de informatización de la sociedad cubana, ya sea con soluciones informáticas, con plataformas, con aplicaciones, todas con el objetivo de que tengamos una mejor calidad de vida y que nos beneficiemos de procesos que a veces se hacían personalmente, yendo a instituciones, ya las podemos hacer desde nuestra casa. Y nuestro programa ha tratado de reflejar precisamente eso. Si algo distingue a Conexión Cuba es que es el único espacio dentro de la televisión cubana dedicado totalmente al proceso de informatización que vive nuestro país. Existen muchos programas sobre tecnologías, pero este está dedicado 100% a reflejar ese proceso que vive nuestro país. Incluso muchas empresas que han estado prácticamente en el anonimato han sido reflejadas por la televisión a través de Conexión Cuba. Tiene además secciones que hablan sobre el trabajo informático en cada una de las provincias del país y está pensado para todo tipo de público. Pueden conocer con más detalle cómo funcionan las plataformas, las pasarelas de pago,
las informaciones digitales que facilitan la vida de esta misma sociedad. Sociedad que a su vez la componen todos sus públicos. Por eso, en el programa también hemos incluido la interpretación en lenguaje de señas. Creo que Conexión Cuba, como voz del proceso de informatización, nos ha dado esa posibilidad de enseñarle a una persona cómo comprar un pasaje en una de las aplicaciones, de cómo comprar un combo o de cómo puede recibir un servicio en línea. Cada martes, este programa llega a Cuba Visión y Cuba Visión Internacional a las 5:40 de la tarde. Conexión Cuba es un espacio que nos ayuda a conocer sobre los pasos del país en materia de informatización y cuánto eso beneficia a la sociedad y sus habitantes. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana, por supuesto, a la 1 en punto. Muy buenas tardes. El Sistema Eléctrico Nacional está diseñado para